one question and somebody could answer me honestly. Y quisiera hacerle una pregunta y me gustaría que alguno de ustedes me pudiera responder honestamente. When you guys look at me, what do you guys see? Cuando uno de ustedes me ve, ¿qué ven? ¿Qué le viene a la mente? ¿Alguien que pueda, Can somebody answer me? ¿alguien que le pueda responder? ¿Alguien, cuando ustedes miran a donde él, ¿qué ven? O sea, honestamente, ¿en qué piensan? ¿Qué le llega a la mente? Well, I'm gonna go ahead and answer that for them. Dice él que entonces va a responder la pregunta a él mismo. A sinner, Un pecador, somebody that did a lot of wrong things, alguien que hizo muchísimas cosas malas, an adulterer, y un adulterador, fornicator, un fornicador también, idolater, un idólatra, somebody that used to lie, that used to steal. alguien que solía robar, que solía hablar mentira. I heard a lot of people. He escuchado muchas personas, I heard myself, hería a muchas personas y también me herí a mí mismo. and in that process, I heard my family. Y en el proceso también herí a mi familia. And by the grace of God, I don't deserve to be here. Y por la gracia del Señor no merezco estar aquí. God is so great. Pero Dios es demasiado bueno. Without God, Sin Dios I wouldn't be able to stand here today to give my testimony. no hubiese podido estar aquí parado enfrente de ustedes para dar mi testimonio. So God don't need nothing from me. Así que Dios no ha hecho... Say that again. God don't need anything from me. Dios no necesita nada de mí. The only thing I can do for God is to praise Him and give Him the glory. Lo único que puedo hacer por Dios es alabarlo y darle la gloria. For without repentance, we will all likewise perish. It says in Luke 13:3. Dice Jesus said. dice Lucas 13:3 que sin el arrepentimiento nosotros estaríamos muertos y pereceríamos. Aleluya, gloria a Dios. My testimony might take a little long, and I'm sorry. Mi testimonio posiblemente dure un poquito más y me disculpo por eso. You know, I never knew the Word of God. I thought I loved God. Yo nunca conocí la palabra del Señor. Yo pensé que yo amaba al Señor. But I used to call Him God. Y yo solía decirle, Señor, But how can I love God if I don't obey God? pero ¿cómo puedo amar al Señor si no le estoy obedeciendo? You know, Luke 6:46 says, En, Lu- Jesus says, en Lucas 6:26 dice, why do you call me Lord, Lord, and do not the things which I tell you to do? ¿por qué me llamas Señor, Señor y no obedeces las cosas que te digo que hagas? I had to repent of my sins. Tuve que arrepentirme de mis pecados. As a child, Como un niño, I was touched in an inappropriate way. fui molestado en una manera no apropiada. I seen a crazy creation at the age of 5. Say that again, bro. I see a crazy creation at the age of 5. Between the devil, the enemy. Vi una creación extraña a la edad de 5 años como el enemigo. I used to be a gangbanger. Yo solía ser una de las personas de los gangs, de allá de las personas que... de las bandas. I used to do a lot of bad things, man. Yo hacía muchas cosas malas. And by the grace of God, and glory to God only. For without God, I wouldn't be able to do it. Y por la gloria de Dios y la gracia de Dios, sin Él no hubiese podido estar aquí y no hubiese podido hacerlo. Because Ephesians 4:13 Porque en Efesios 4:13 says that I can do all things through Christ who strengthens me. dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. So the moment we accept Christ as our Lord, Y en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, we have to give up our sinful ways. tenemos que arrepentirnos y rendirnos de nuestros caminos pecaminosos. We're not supposed to accept Him as our Savior only. He has to be the Lord of our life. No estamos supuestos a aceptar al Señor solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. We have to obey Him Tenemos que obedecerle, because He promised. porque Él prometió, And He said, do not be afraid, y Él dijo, no temas, for I give you authority on the enemy. porque te doy autoridad sobre el Luke enemigo. 10:19. En Lucas 10:19, That's His word. esa es su palabra. He is the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida.
Glory to God. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. I never knew that God loved me that much. Yo no sabía que Dios me amaba tanto. Even when I didn't listen to Him, Incluso cuando yo no lo escuché, He still had mercy on me. todavía su misericordia me alcanzó. Aleluya. Gloria a Dios. I was reading Luke 15, Estaba leyendo en Lucas 15, verse 11, el verso 11, and there's a story y hay una historia that a father had two, que un padre tenía dos hijos, and one of them asked the father to give him everything that he's part of everything that the father owned. y uno de los hijos le dijo al padre, dame todo lo que me corresponde. And he went and he left the father's house. Y el padre se lo dio y él dejó la casa de su padre. He went against the father's will, Y él actuó en contra de la and voluntad de su padre, doing the wrong things in the world. haciendo las cosas malas del mundo. But his father was there waiting for him to come back. Pero su padre estaba ahí esperando que él regresase. And when he was coming back, he was in his way. His father ran to him. ¿Se lo regalan? His father ran to him and meet him halfway. En el momento que su hijo llegó, el padre comenzó a correr hacia él para encontrarlo. Aleluya. Gloria a Dios.